En una elegante residencia de Puerta de Hierro, donde los suelos de mármol italiano reflejaban candelabros de cristal austriaco, Itzel Hernández Orozco, una mujer de 30 años con el cabello recogido en una sencilla cola de caballo y ojos verdes que irradiaban una dulzura genuina, limpiaba meticulosamente los pasillos de la mansión más lujosa de Zapopan. El aroma del café recién hecho impregnaba la cocina mientras el suave sonido de la aspiradora resonaba por los corredores. Itzel, como la llamaban quienes la conocían bien, no era una simple empleada doméstica. Graduada con honores en pedagogía por la Universidad de Guadalajara, la cruel recesión económica la había obligado a aceptar trabajo como doméstica para sobrevivir, llevando secretamente el peso de un sueño postergado de ser maestra. Su dignidad férrea permanecía intacta a pesar de las circunstancias, y su honestidad cristalina era conocida por todos los que la trataban. Cada mañana, al entrar a la mansión de la familia Topete Santana, Itzel era recibida por la sonrisa radiante de Renata, la pequeña de 6 años que había perdido a su madre apenas un año atrás. La niña, con sus rizos dorados y ojos que brillaban como ámbar pulido, esperaba ansiosamente la llegada de Itzel, la única persona que realmente la escuchaba desde que su madre había partido. «Itzel, Itzel, mira lo que dibujé para ti», exclamó Renata aquella mañana de otoño, corriendo hacia ella con un papel colorido entre sus pequeñas manos. «¡Qué hermoso dibujo, chiquita!», respondió Itzel, agachándose para admirar la obra de arte infantil. «¿Es un jardín de mariposas?» «Sí, y esta eres tú y esta soy yo, y estamos plantando flores juntas, como me prometiste enseñarme». Itzel sonrió con ternura. Había prometido a Renata enseñarle a plantar flores típicas de Jalisco, como las coloridas dalias y los delicados nardos que perfumaban los jardines tradicionales. Era un pequeño secreto entre ellas, un momento de conexión que iba mucho más allá de las barreras sociales impuestas por su posición como empleada. Don Maximiliano Topete Santana, dueño de la mansión y padre de Renata, apenas notaba estas interacciones. Desde la pérdida de su esposa Malinali, el prestigioso empresario jalisciense se había sumergido completamente en su trabajo, convirtiéndose en una figura ausente en la vida de su hija. Sus empresas tequileras, extendidas por todo el corredor del Agave Azul, consumían todo su tiempo y energía, dejando poco espacio para el dolor o para las necesidades emocionales de Renata. «Señor Topete, ¿desea que le sirva el desayuno en el despacho como siempre?», preguntó doña Amalia Vázquez, el ama de llaves que llevaba 30 años al servicio de la familia. «Sí, Amalia, gracias. Tengo una videoconferencia con inversionistas de tequila en media hora y necesito revisar los números antes», respondió Maximiliano sin levantar la vista de su tablet. Doña Amalia asintió y se dirigió a la cocina. A sus 65 años, la mujer de baja estatura y cabello canoso conocía perfectamente cada rincón de la mansión y cada hábito de sus habitantes. Había servido fielmente a los Topete desde que Maximiliano era un joven heredero y su hermano Tadeo apenas un adolescente problemático. «Itzel, por favor, cuando termines con los pasillos, revisa que el cuarto principal esté impecable. El señor Tadeo llegará esta tarde de la Ciudad de México y se quedará unos días», indicó doña Amalia mientras preparaba la bandeja del desayuno. «Claro que sí, doña Amalia. Termino aquí y subo enseguida», respondió Itzel con respeto. La llegada de Tadeo Topete siempre alteraba la rutina de la mansión. A diferencia de su hermano mayor, Tadeo llevaba una vida aparentemente exitosa en la capital como asesor financiero, aunque sus visitas a Zapopan se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Lo que nadie sabía era que detrás de su fachada de éxito y sus trajes impecables, se escondía un hombre desesperado por deudas de juego que ascendían a cifras astronómicas. Mientras Itzel limpiaba el dormitorio principal, no podía evitar admirar la fotografía de Malinali Lomeli de Topete sobre la cómoda. Había sido una mujer hermosa, de sonrisa cálida como el sol de Jalisco y mirada bondadosa. Alrededor de su cuello, en la fotografía, brillaba un impresionante collar de diamantes y zafiros, herencia familiar de los Lomeli que había pasado de generación en generación. Era muy bonita, ¿verdad?
La voz infantil de Renata sorprendió a Itzel. «Muy bonita, mi cielo. Y tú te pareces mucho a ella», respondió con dulzura. «Papi guarda su collar especial en el cofre. Dice que algún día será mío, pero que por ahora es un recuerdo de mamá», explicó Renata, señalando una pequeña caja fuerte disimulada tras un cuadro. Itzel asintió, sintiendo una punzada de compasión por la pequeña. «Tu mamá siempre estará contigo, Reni. En tu corazón y en tus recuerdos». La niña se acercó y abrazó espontáneamente a Itzel, quien correspondió al abrazo con calidez. Estos momentos la llenaban de contradicción. Por un lado, sentía que estaba cruzando una línea invisible al asumir un papel que no le correspondía. Por otro, su corazón no podía ignorar el llamado silencioso de una niña que necesitaba amor maternal. La tarde llegó con un cielo nublado inusual para Zapopan, como un presagio de los acontecimientos que estaban por desencadenarse. Tadeo Topete arribó en un lujoso auto rentado, con el rostro tenso, a pesar de su sonrisa ensayada, y el tic nervioso de pasarse constantemente la mano por el cabello, perfectamente peinado. «¡Tío Tadeo!», gritó Renata, corriendo a recibirlo con entusiasmo infantil. «¡Mi princesa Tapatía!», respondió él, alzándola en brazos con fingida alegría. «¿Cómo está la niña más hermosa de Jalisco?». Maximiliano salió a recibir a su hermano menor con un abrazo formal. La relación entre ambos siempre había sido correcta pero distante, marcada por la diferencia de personalidades. Maximiliano, serio y responsable; Tadeo, carismático pero inestable. «Bienvenido, hermano». «¿Cómo estuvo el vuelo?», preguntó Maximiliano, guiándolo hacia el interior de la casa. «Sin novedades. El clima en la capital está infernal. Nada que ver con la brisa de Zapopan», comentó Tadeo, aflojándose la corbata con aparente casualidad. La cena transcurrió con conversaciones superficiales sobre negocios y política. Renata, aburrida por la charla adulta, jugaba distraídamente con su comida mientras Itzel, desde la cocina, preparaba el postre tradicional jalisciense que serviría después. «Papá, ¿puedo ir a ver si Itzel ya tiene listo el jericaya?», preguntó la niña, refiriéndose al delicioso flan típico de Guadalajara. «Renata, no interrumpas. Y sabes que no me gusta que pases tanto tiempo en la cocina con la servidumbre», respondió Maximiliano con severidad. El rostro de Renata se ensombreció. Tadeo, notando la tensión, intervino con su habitual encanto. «Vamos, Max, déjala ir. La vida es corta para tantas formalidades. Además, recuerdo que a ti también te encantaba escabullirte a la cocina cuando éramos niños». Maximiliano suspiró y asintió levemente. Renata, sin esperar confirmación verbal, saltó de su silla y corrió hacia la cocina. Tadeo la siguió con la mirada, y cuando la niña desapareció, se volvió hacia su hermano con expresión seria. «Max, necesito hablarte de algo importante, un asunto financiero». A la mañana siguiente, la mansión despertó con el ajetreo habitual. Itzel llegó temprano, como siempre, encontrando a doña Amalia particularmente agitada. «Buenos días, doña Amalia. ¿Sucede algo?», preguntó mientras se colocaba su delantal. La anciana ama de llaves bajó la voz. «El señor Maximiliano y don Tadeo discutieron anoche. Los escuché cuando regresaba de mi habitación tras buscar mi medicamento. Parece que don Tadeo necesita dinero, y no es la primera vez». Itzel asintió sin comentar más. No era su lugar opinar sobre los asuntos familiares de los Topete. Sin embargo, notó que la tensión era palpable en el ambiente, como la calma que precede a una tormenta de verano. Durante la tarde, mientras limpiaba el estudio de Maximiliano, Itzel observó a Tadeo merodeando por los pasillos, aparentemente sin rumbo fijo. Sus miradas se cruzaron brevemente, y ella no pudo evitar notar algo inquietante en sus ojos, una mezcla de desesperación y cálculo que la hizo sentir incómoda. Renata pasó la mayor parte del día jugando en el jardín bajo la supervisión de Itzel, quien aprovechaba cualquier momento libre para enseñarle sobre las plantas y flores locales. La niña absorbía cada palabra con fascinación, mostrando una inteligencia y sensibilidad extraordinarias para su edad. «Itzel, ¿por qué mi papá y mi tío Tadeo estaban gritando anoche?», preguntó Renata de repente, mientras plantaban semillas de chía en pequeñas macetas. La pregunta tomó por sorpresa a Itzel.
No sé, mi cielo. A veces los adultos discuten, pero no significa que no se quieran. Tío Tadeo dijo algo sobre dinero y problemas. Parecía asustado, insistió la niña. Los asuntos de dinero a veces preocupan a los adultos, respondió Itzel con cautela. Pero no es algo que deba preocuparte a ti. Esa noche, mientras Maximiliano trabajaba en su despacho y Renata dormía, un silencio inusual envolvió la mansión. Doña Amalia se había retirado temprano a su habitación en el ala de servicio, y Tadeo había salido sin decir a dónde iba. Itzel terminaba sus últimas tareas antes de marcharse a su pequeño apartamento en el centro histórico de Zapopan. Al pasar frente al dormitorio principal para asegurarse de que todo estuviera en orden, Itzel escuchó un ruido sutil. La puerta estaba entreabierta y por un instante creyó ver una sombra moviéndose en el interior. Dudó un momento antes de entrar. ¿Hay alguien aquí?, preguntó encendiendo la luz. La habitación parecía vacía, pero algo había cambiado. El cuadro que ocultaba la caja fuerte estaba ligeramente torcido. Itzel, movida por su sentido del deber, se acercó para enderezarlo, sin saber que ese simple gesto cambiaría el curso de su vida para siempre. Al día siguiente, Maximiliano Topete descubriría que el collar de diamantes y zafiros, la reliquia familiar más preciada de su difunta esposa, había desaparecido misteriosamente del cofre particular, y todos los ojos se posarían sobre la última persona vista en la habitación, Itzel Hernández Orozco, la humilde empleada doméstica con un impecable historial de honradez hasta ese fatídico día de otoño en la mansión de Puerta de Hierro. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Zapopan, como si las nubes presagiaran la tormenta que estaba a punto de desatarse en la mansión Topete Santana. Itzel llegó puntual como siempre, con su uniforme impecable y una sonrisa serena que pronto se desvanecería. Apenas cruzó el umbral de la entrada de servicio, notó algo extraño. Doña Amalia, quien normalmente la recibía con instrucciones para el día, la miró con una mezcla de decepción y tristeza que heló la sangre de Itzel. «Buenos días, doña Amalia». «¿Sucede algo?», preguntó, dejando su bolso en el perchero habitual. La anciana ama de llaves desvió la mirada. «El señor Maximiliano quiere verte. Está en su despacho». Un presentimiento inquietante se apoderó de Itzel. En los 2 años que llevaba trabajando en la mansión, jamás había sido llamada al despacho del señor Topete. Su contacto con el dueño de la casa se limitaba a breves encuentros en los pasillos y algunas instrucciones específicas transmitidas siempre a través de doña Amalia. Al llegar a la puerta del despacho, respiró hondo y tocó suavemente. «Adelante», resonó la voz severa de Maximiliano Topete. Itzel entró con paso inseguro. El despacho era una habitación imponente, con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, repletas de libros encuadernados en piel. Maximiliano estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el rostro tenso como nunca antes lo había visto. A su lado, sentado en un sillón de cuero, Tadeo observaba la escena con aparente indiferencia, aunque sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el reposabrazos. «¿Me mandó llamar, señor?», preguntó Itzel con voz firme, a pesar de la inquietud que sentía. Maximiliano se volvió hacia ella con una mirada que podría haber convertido el agua en hielo. «Itzel, anoche desapareció algo muy valioso de mi habitación, el collar de diamantes y zafiros que perteneció a mi esposa». El corazón de Itzel dio un vuelco. «¿El collar de la señora Malinali? Pero, ¿cómo?». «Eso es exactamente lo que quiero saber», respondió Maximiliano con frialdad. «Según nuestras cámaras de seguridad, fuiste la última persona que entró a mi habitación anoche, alrededor de las 9. Itzel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Sí, entré para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme. Es parte de mis responsabilidades diarias». «¿Y notaste algo inusual? ¿Quizás el cuadro que oculta la caja fuerte estaba torcido?», preguntó Maximiliano, observando cada reacción en el rostro de Itzel. «Sí, de hecho lo estaba», admitió ella con honestidad. «Lo enderecé antes de salir. No sabía que ocultaba una caja fuerte». Maximiliano y Tadeo intercambiaron miradas. El segundo esbozó una sonrisa casi imperceptible que desapareció tan rápido como había surgido. «Itzel», dijo Maximiliano usando por primera vez su nombre de pila,
lo que auguraba nada bueno. El collar ha desaparecido. La caja fuerte estaba abierta y vacía esta mañana. No hay señales de forzamiento, lo que significa que quien lo tomó conocía la combinación o encontró una oportunidad cuando la caja estaba abierta. Señor Topete, le juro que yo no tomé nada, respondió Itzel, sintiendo cómo el miedo y la indignación se mezclaban en su interior. Enderecé el cuadro y salí inmediatamente. Ni siquiera sabía que había una caja fuerte detrás. Todos los empleados saben perfectamente que no deben tocar nada en mi dormitorio sin autorización expresa, continuó Maximiliano, ignorando su defensa. Especialmente los objetos personales. El cuadro estaba torcido, señor. Solo quería dejarlo bien como parte de mi trabajo, insistió Itzel, sintiendo cómo sus palabras caían en el vacío. Tadeo se levantó del sillón con movimientos elegantes y estudiados. Max, creo que es evidente lo que ha pasado aquí. No es la primera vez que alguien de su posición sucumbe a la tentación al ver objetos de valor. Las palabras de Tadeo cayeron como latigazos sobre Itzel. Yo no robé nada. Jamás tomaría algo que no me pertenece, exclamó, olvidando momentáneamente su posición subordinada. Entonces no te importará que revisemos tus pertenencias y tu apartamento, sugirió Tadeo con voz melosa. Maximiliano asintió lentamente. Me temo que será necesario, Itzel. He contactado ya con el jefe de seguridad de mis empresas. Llegará en cualquier momento para manejar este incidente. Itzel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. Su dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. Pueden revisar lo que quieran, señor Topete. No encontrarán nada porque no he tomado nada. En ese momento, un grito agudo rompió la tensión del ambiente. No, Itzel no es mala. Ella nunca robaría. Renata apareció en la puerta del despacho, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas. Había estado escuchando detrás de la puerta, una costumbre que había desarrollado desde que su padre empezó a excluirla de las conversaciones importantes tras la pérdida de su madre. Renata, regresa a tu habitación. Esto no te concierne, ordenó Maximiliano con severidad. No, estás siendo malo con Itzel, gritó la niña, corriendo hacia la empleada y abrazándose a sus piernas. Ella no robó el collar de mamá. Itzel se agachó instintivamente para quedar a la altura de Renata, olvidando momentáneamente la gravedad de su situación. Renata, mi niña, está bien. Tu papá solo está tratando de encontrar algo muy importante. Todo se aclarará. No fue ella, papá, insistió Renata, girándose hacia Maximiliano con determinación sorprendente para sus 6 años. Yo vi quién entró a tu cuarto anoche. No fue Itzel. El silencio cayó como una losa en el despacho. Maximiliano miró a su hija con asombro, mientras Tadeo palidecía visiblemente. ¿Qué estás diciendo, Renata?, preguntó Maximiliano, acercándose a la niña. Vi a alguien entrar a tu cuarto muy tarde cuando yo iba al baño, explicó Renata, sorbiendo por la nariz. No era Itzel. Ella ya se había ido. Renata, cariño, intervino Tadeo recuperando rápidamente la compostura. Los niños a veces confunden los sueños con la realidad. Seguramente tuviste una pesadilla. No fue un sueño, protestó Renata, cada vez más agitada. Lo vi. ¿A quién viste, mi amor?, preguntó Itzel suavemente, mientras Maximiliano y Tadeo observaban la escena con expresiones muy distintas. Curiosidad en uno, alarma creciente en el otro. Antes de que Renata pudiera responder, sonó el timbre de la entrada principal. Doña Amalia apareció en la puerta del despacho. «Señor, ha llegado el licenciado Covarrubias con 2 agentes de seguridad», anunció con voz temblorosa. Maximiliano asintió. «Hazlos pasar, Amalia, y llévate a Renata a su habitación». «No, quiero quedarme con Itzel», gritó la niña, aferrándose más fuerte. «Renata Topete Lomeli, obedece ahora mismo», ordenó Maximiliano con un tono que no admitía réplica. Itzel, con el corazón roto, se separó gentilmente de la pequeña. «Ve con doña Amalia, chiquita. Todo estará bien, te lo prometo». Con lágrimas rodando por sus mejillas sonrosadas, Renata permitió que doña Amalia la tomara de la mano y la sacara del despacho. Sus sollozos resonaron por el pasillo, cada uno como una puñalada en el alma de Itzel. Minutos después,
El licenciado Javier Covarrubias, un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada penetrante, entró al despacho seguido por 2 hombres con uniformes de seguridad privada. «Don Maximiliano, lamento mucho esta situación», dijo Covarrubias con gravedad profesional. «Podemos proceder con la revisión de las pertenencias de la empleada y su vivienda inmediatamente». «Adelante», autorizó Maximiliano, evitando mirar directamente a Itzel. Lo que siguió fue la experiencia más humillante de la vida de Itzel Hernández. Sus pertenencias fueron examinadas meticulosamente. Su bolso, su casillero en el área de servicio, incluso se le pidió vaciar sus bolsillos. Posteriormente, fue escoltada a su modesto apartamento en el centro histórico de Zapopan, donde Covarrubias y sus hombres revolvieron cada rincón, cada cajón, cada espacio donde pudiera ocultarse un objeto del tamaño de un collar. Durante toda la búsqueda, Itzel mantuvo la cabeza alta, sostenida por la certeza de su inocencia. Su pequeño apartamento, decorado con sencillez pero con toques que revelaban su amor por la educación y la cultura, libros de pedagogía, algunos diplomas enmarcados, artesanías huicholes, fue prácticamente desmantelado en busca de pruebas. «No hay nada aquí, licenciado», informó uno de los agentes después de una hora de búsqueda exhaustiva. Covarrubias frunció el ceño, claramente decepcionado. «Ampliaremos la búsqueda. Si vendió la joya, debe haber algún rastro». De regreso en la mansión, Itzel fue conducida nuevamente al despacho de Maximiliano. La tarde caía sobre Zapopan, tiñendo el cielo de tonos cobrizos que contrastaban con la oscuridad que se cernía sobre su vida. «No encontramos el collar, don Maximiliano», informó Covarrubias, «pero eso no significa que no lo haya tomado. Pudo haberlo ocultado en otro lugar o entregado a un cómplice». «No tengo cómplices porque no he robado nada», exclamó Itzel, incapaz de contener más su indignación. «Llevo años trabajando honradamente. Jamás he tomado nada que no me pertenezca». Maximiliano la observó largamente, como si tratara de leer la verdad en su rostro. Por un instante, Itzel creyó ver duda en sus ojos, pero Tadeo intervino nuevamente. «Max, sabes bien que estas personas suelen ser muy astutas. El collar podría estar en cualquier parte ahora, quizás ya en manos de algún comprador en Puerto Vallarta o Ciudad de México». «Estas personas», repitió Itzel, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. «¿Qué quiere decir con estas personas, señor Tadeo? ¿Las personas honestas que trabajan duro para ganarse la vida? ¿Las personas que tienen sueños y dignidad aunque limpien pisos ajenos?» La habitación quedó en silencio ante su arrebato. Incluso Covarrubias pareció impresionado por la fuerza de su carácter. «Creo que deberíamos presentar una denuncia formal», sugirió finalmente Tadeo. «El valor del collar justifica la intervención de las autoridades». Maximiliano parecía indeciso. «Covarrubias, déjame a solas con la señorita Hernández, por favor». «Tadeo, tú también». Cuando todos salieron, Maximiliano se sentó pesadamente en su sillón de cuero y señaló a Itzel para que tomara asiento frente a él, algo que nunca antes había ocurrido. «Itzel», comenzó con voz cansada, «llevo más de 20 años dirigiendo empresas. He aprendido a leer a las personas, a detectar cuando me mienten. Entonces, sabrá que le estoy diciendo la verdad, señor», respondió ella, sosteniendo su mirada. Maximiliano suspiró. «Mi hija nunca miente, Itzel. Si dice que vio a alguien entrar a mi habitación, lo vio, pero también es cierto que las cámaras te muestran como la última persona que estuvo allí oficialmente. Su hija intentaba decirle algo importante, señor, algo que podría aclarar todo esto. Renata es una niña impresionable que te ha tomado cariño. Es comprensible que quiera defenderte», respondió Maximiliano. «Pero los hechos son los hechos. El collar desapareció después de que estuvieras en mi habitación y nadie más fue registrado por las cámaras». «¿Revisó todas las cámaras, señor? ¿Las de los pasillos secundarios también?», preguntó Itzel, recordando que la mansión tenía entradas menos visibles que conocían bien los miembros de la familia. Maximiliano frunció el ceño, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente y Renata entró corriendo, habiendo escapado de la vigilancia de doña Amalia. «Papá, tienes que escucharme»,
exclamó con los ojos rojos de tanto llorar. Vi a tío Tadeo entrar a tu cuarto muy tarde, cuando yo iba al baño porque tuve una pesadilla. Maximiliano miró a su hija estupefacto. Tadeo, que había seguido a Renata hasta la puerta, palideció visiblemente. «Renata otra vez con esas fantasías», dijo con una risa nerviosa. «Yo estaba en mi habitación toda la noche». «Mientes», gritó la niña con una vehemencia sorprendente. «Te vi. Llevabas tu bata guinda y estabas descalzo. Abriste la caja de papá y sacaste algo brillante». «Lo vi». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Maximiliano miraba alternativamente a su hija y a su hermano, mientras Itzel observaba la escena conteniendo la respiración. «Renata, los niños no deben intervenir en asuntos de adultos», dijo finalmente Tadeo, recuperando la compostura. «Max, ¿de verdad vas a permitir que tu hija lance acusaciones así, contra tu propio hermano?» Maximiliano parecía profundamente conflictuado. «Renata nunca ha mentido», murmuró casi para sí mismo. «Por favor», exclamó Tadeo, pasándose nerviosamente la mano por el cabello, su tic característico. «Está confundida. Tuvo una pesadilla. ¿O preferirías creer que tu hermano es un ladrón en lugar de la explicación más obvia?» Maximiliano miró a Itzel, que permanecía en silencio pero con la cabeza alta. Luego miró a su hija, cuyos ojos color ámbar, idénticos a los de su madre, lo miraban con una mezcla de súplica y determinación. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. «Lo siento, Itzel. Tendré que pedir al licenciado Covarrubias que proceda con la denuncia. Hasta que se aclare este asunto, no podrás seguir trabajando aquí». Los gritos de Renata resonaron por toda la mansión mientras Itzel era escoltada fuera, su vocecita desesperada repitiendo una y otra vez: «No fue Itzel, fue tío Tadeo. Lo vi, papá. Lo vi». Pero nadie escuchaba a la pequeña, porque en el mundo de los adultos, las voces de los niños eran como susurros en medio de una tormenta, fácilmente ahogados por el rugido de los prejuicios y las conveniencias. El Centro de Justicia de Zapopan se alzaba imponente bajo el inclemente sol jalisciense, sus paredes de concreto absorbiendo el calor como un horno. Para Itzel Hernández, que esperaba esposada en una sala de interrogatorios, el edificio parecía una tumba que amenazaba con sepultar no solo su libertad, sino también sus sueños y su dignidad. Habían pasado 3 días desde su detención. 3 días de preguntas repetitivas, miradas acusatorias y noches interminables en una celda compartida con otras mujeres cuyas historias hablaban de injusticias similares. Algunas la miraban con simpatía, otras con la desconfianza que nace del propio sufrimiento. «Señorita Hernández, una vez más, ¿dónde está el collar?», preguntó el agente Noriega, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una voz que había perdido toda capacidad de sorpresa después de 20 años en la policía judicial. «No lo sé, porque no lo tomé», respondió Itzel por enésima vez, con voz firme a pesar del agotamiento. «Soy inocente». El agente suspiró, cerrando la carpeta frente a él. «Mire, señorita, tenemos declaraciones de testigos. Tenemos las grabaciones de seguridad que la muestran como la última persona en el dormitorio. Tenemos la denuncia formal de uno de los empresarios más respetados de Jalisco. Lo único que no tenemos es el collar». «Porque yo no lo robé», insistió Itzel levantando la mirada. «La hija del señor Topete vio a alguien más entrar al dormitorio esa noche. ¿Por qué nadie quiere escucharla?» «Ah, sí. La niña de 6 años», dijo Noriega con una sonrisa condescendiente. «Señorita Hernández, ambos sabemos que los niños dicen lo que les conviene o lo que creen que ayudará a las personas que quieren». «Renata nunca miente», respondió Itzel, recordando la mirada cristalina y honesta de la pequeña. «Si ella dice que vio a alguien, lo vio». El agente Noriega estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió, dando paso a una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre impecable y portando un maletín de cuero. «Buenas tardes», dijo la recién llegada con autoridad. «Soy la licenciada Minerva Palafox, defensora pública asignada al caso de la señorita Itzel Hernández. Y me gustaría hablar con mi clienta a solas, por favor». Noriega asintió de mala gana y salió de la sala.
Cuando la puerta se cerró, la licenciada Palafox se sentó frente a Itzel y la miró directamente a los ojos. «No tenemos mucho tiempo, así que iré al grano, señorita Hernández. Su situación es complicada. El fiscal está presionando para formalizar cargos por robo agravado, lo que podría significar una sentencia de varios años si es declarada culpable». El estómago de Itzel se contrajo dolorosamente. «Pero soy inocente. La inocencia, desafortunadamente, no siempre es suficiente en nuestro sistema judicial», respondió Palafox con franqueza. «Necesitamos pruebas concretas, no solo su palabra contra la del señor Topete. La niña, Renata, ella vio...» «Sí, he leído su declaración preliminar», la interrumpió la abogada, «pero el testimonio de una menor de edad, especialmente en estas circunstancias, difícilmente será considerado por un juez. Necesitamos más». Itzel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «No lloraría. No aquí. No ahora. ¿Qué puedo hacer, licenciada? No tengo dinero para una fianza, ni influencias ni familia poderosa que me respalde». Minerva Palafox la miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. «Tiene su dignidad y la verdad, señorita Hernández, y me tiene a mí. Voy a hacer todo lo posible para demostrar su inocencia, pero necesito que sea fuerte y paciente. Esto puede llevar tiempo». Mientras tanto, en la mansión de Puerta de Hierro, el ambiente se había transformado por completo. Lo que antes era un hogar lujoso pero frío, ahora parecía un mausoleo donde los silencios pesaban como losas de mármol. Renata se había sumido en un mutismo alarmante, negándose a comer adecuadamente o a participar en sus actividades habituales. Sus juguetes permanecían abandonados, sus libros de colorear intactos, su piano de juguete silencioso. Pasaba horas sentada junto a la ventana de su habitación, como si esperara ver a Itzel caminando por el jardín, con su sonrisa cálida y sus historias maravillosas sobre flores mágicas y mariposas mensajeras. Maximiliano observaba impotente cómo su hija se marchitaba día a día. Los médicos habían diagnosticado un cuadro de depresión infantil reactiva, recetando terapia psicológica y sugiriendo que quizás la niña necesitaba un cambio de ambiente. «Tal vez deberías llevarla a Valle de Bravo unos días», sugirió Tadeo durante la cena, mientras Renata removía sin interés la comida en su plato. «El lago siempre le ha gustado». «No quiero ir a ninguna parte», murmuró Renata, la primera frase completa que pronunciaba en días. «Quiero que Itzel vuelva». Maximiliano suspiró, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Renata, ya hemos hablado de esto. Itzel hizo algo muy malo y ahora debe afrontar las consecuencias». «No hizo nada», exclamó la niña con una vehemencia repentina, sus ojos color ámbar encendidos por la indignación. «Fue tío Tadeo, yo lo vi. ¿Por qué nadie me cree?» Tadeo palideció momentáneamente, pero recuperó rápidamente su compostura. «Sobrina, ya basta con esa historia. Tuviste una pesadilla, confundiste las cosas. Es normal a tu edad». «No fue un sueño», gritó Renata, tirando su vaso de agua al suelo en un arrebato inusual. El cristal se hizo añicos, esparciendo agua por el suelo de mármol. «Te vi sacar el collar brillante del cofre de papá. Llevabas tu bata guinda». Maximiliano miró a su hermano con intensidad, notando cómo su rostro perdía color nuevamente. «Tadeo, no tienes una bata guinda, ¿verdad?» Tadeo se rió nerviosamente, pasándose la mano por el cabello. «Por supuesto que no. Renata está mezclando recuerdos de alguna película o cuento. Max, no estarás dudando de mí por las fantasías de una niña, ¿verdad?» Antes de que Maximiliano pudiera responder, doña Amalia entró al comedor con expresión preocupada. «Señor, disculpe la interrupción. La profesora Benítez del colegio de Renata está al teléfono. Dice que es urgente». Maximiliano se excusó y salió al pasillo. La conversación fue breve pero intensa. Cuando regresó, su rostro mostraba una gravedad que no había tenido antes. «Amalia, por favor, lleva a Renata a su habitación», ordenó con voz tensa. «No, quiero quedarme», protestó la niña. «Renata, obedece. Ahora». Algo en el tono de su padre hizo que la pequeña obedeciera sin más protestas. Una vez solos, Maximiliano miró a su hermano fijamente. «La maestra de Renata está preocupada. Dice que la niña no ha participado en clase en toda la semana».
que no habla con sus compañeros y que hoy, durante la hora de arte, dibujó repetidamente a una mujer tras unas rejas y a un hombre de guinda llevándose algo brillante. Tadeo intentó mantener su expresión neutral, pero el tic nervioso de su mano derecha lo traicionó. Los niños tienen una imaginación desbordante, ya lo sabes. También dibujó al hombre de guinda, con lo que la maestra describe como pelo revuelto porque el hombre siempre se lo toca cuando está nervioso, continuó Maximiliano, sin apartar la mirada de su hermano. Tadeo se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No voy a seguir siendo acusado por los dibujos de una niña y las alucinaciones de una criada ladrona. No he dicho que te esté acusando, respondió Maximiliano con calma estudiada. Pero me pregunto por qué estás tan nervioso, Tadeo. El timbre de la puerta interrumpió la tensa conversación. Momentos después, doña Amalia anunció la llegada del licenciado Javier Covarrubias. Don Maximiliano, tengo noticias, anunció el jefe de seguridad apenas entró al comedor. Hemos ampliado la investigación y descubierto algo interesante. Una casa de empeños en Tlaquepaque reportó que hace 2 días alguien intentó vender un collar que coincide con la descripción del suyo. Maximiliano se enderezó, súbitamente alerta. ¿Lo recuperaron? No, señor. El propietario de la casa de empeño se negó a comprarlo porque el vendedor no tenía documentos de propiedad y le pareció sospechoso. Le pidió que regresara con la documentación, pero obviamente nunca volvió. ¿Tienen descripción del vendedor?, preguntó Maximiliano, ignorando la palidez repentina de su hermano. Sí, señor. Un hombre bien vestido, de unos 40 años, con acento capitalino. Covarrubias hizo una pausa y añadió: no fue la señorita Hernández, eso es seguro. Maximiliano sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Está completamente seguro? Sí, señor. El dueño de la casa de empeños fue muy específico. Además, la señorita Hernández ha estado detenida desde hace 3 días. Físicamente imposible que fuera ella. Maximiliano miró a su hermano, que evitaba su mirada concentrándose en su copa de vino. Gracias, Covarrubias. Manténgame informado de cualquier novedad, dijo finalmente. Cuando el jefe de seguridad se retiró, un silencio pesado cayó sobre el comedor. Parece que tu empleada tenía un cómplice, sugirió Tadeo después de un momento con voz tensa. Maximiliano no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín, donde podía verse a Renata sentada en un banco bajo un frondoso ahuehuete, con la mirada perdida en la distancia. Tadeo, necesito que seas absolutamente honesto conmigo, dijo finalmente sin volverse. ¿Tienes algo que ver con la desaparición del collar de Malinali? El sonido de una copa rompiéndose lo hizo girarse. Tadeo había dejado caer su vino, manchando el mantel de lino blanco con una mancha carmesí que se expandía como sangre. ¿Cómo puedes preguntarme algo así?, respondió con indignación forzada. ¡Soy tu hermano! Precisamente porque eres mi hermano te lo pregunto directamente, en lugar de llamar a la policía basándome en las sospechas que empiezo a tener, respondió Maximiliano con frialdad. Renata nunca miente, Tadeo. Nunca. Y ha sido muy específica sobre lo que vio. Es una niña. Confunde la realidad con la fantasía. ¿Y la casa de empeños? También es fantasía. Maximiliano dio un paso hacia su hermano. Estás en problemas, ¿verdad? La otra noche mencionaste asuntos financieros. ¿Qué tan graves son esos asuntos, Tadeo? Tadeo se pasó la mano por el cabello repetidamente, su rostro contorsionado por una lucha interna. No es lo que piensas, Max. Entonces explícame qué es exactamente, porque tengo a una empleada inocente en la cárcel y a mi hija sumida en una depresión que me aterra, respondió Maximiliano, su voz cargada de una ira contenida que pocas veces había mostrado. Mientras los hermanos se enfrentaban en la mansión, Itzel Hernández era conducida a una celda preventiva en el Centro de Reclusión Femenil de Zapopan. La licenciada Palafox había hecho todo lo posible por evitar la prisión preventiva, argumentando que Itzel no representaba un riesgo de fuga y que no había pruebas contundentes en su contra, pero el juez, influenciado por el peso del apellido Topete, había decidido mantenerla detenida mientras se completaba la investigación. La celda era un espacio reducido, con paredes descascaradas de un verde desteñido
y un pequeño ventanuco con barrotes que apenas dejaba entrar luz. Compartía el espacio con dos mujeres más, Jimena, una joven de apenas 20 años acusada de vender drogas, y Rosario, una mujer mayor que había sido detenida por participar en una protesta que se había tornado violenta. «¿Primera vez, verdad?», preguntó Rosario, observando cómo Itzel se sentaba en el catre asignado, con la mirada fija en sus propias manos. Itzel asintió en silencio. «No te preocupes, muchacha. Aquí nadie te juzga», continuó la mujer mayor. «Todas tenemos nuestra historia». «Yo no robé nada», dijo Itzel finalmente, levantando la mirada. «Soy inocente». Jimena soltó una risa amarga desde su rincón. «Todas lo somos, según nosotras mismas». «No es verdad», insistió Itzel. «Trabajaba para una familia rica. Desapareció un collar valioso y me culparon porque era la persona más fácil de acusar». «Clásico», murmuró Rosario. «Los ricos siempre protegen a los suyos. Es más fácil culpar a la criada que aceptar que el ladrón podría ser alguien de su propio círculo». Itzel sintió una lágrima resbalar por su mejilla, la primera que se permitía desde su detención. «Hay una niña, Renata. Ella sabe la verdad. Vio quién tomó realmente el collar. Pero nadie quiere escucharla porque solo tiene 6 años. Los niños ven más de lo que los adultos creen», comentó Rosario, acercándose para sentarse junto a Itzel. «Y sienten más profundamente también». Esa noche, mientras Itzel intentaba conciliar el sueño en la dureza de un catre desconocido, Renata permanecía despierta en su lujosa cama con dosel. La niña había dejado de llorar, no porque su dolor hubiera disminuido, sino porque había comprendido instintivamente que las lágrimas no traerían de vuelta a Itzel. Con una determinación impropia de sus 6 años, la pequeña tomó una decisión. Haría que los adultos la escucharan, costara lo que costara, porque Itzel le había enseñado que la verdad siempre encontraba su camino, como las mariposas monarca que cada año regresaban a los bosques de Michoacán después de un largo viaje. En ese mismo momento, en su habitación de invitados, Tadeo Topete miraba fijamente el teléfono. Había recibido otro mensaje amenazante de sus acreedores. El tiempo se agotaba y Maximiliano empezaba a sospechar. Necesitaba un plan alternativo, y rápido. La mansión de Puerta de Hierro se sumió en el silencio nocturno, pero no era un silencio de paz. Era el silencio tenso que precede a la tormenta, cargado de verdades a punto de estallar y secretos que no podrían mantenerse ocultos por mucho más tiempo. Una semana había transcurrido desde la detención de Itzel Hernández y la mansión de Puerta de Hierro se había convertido en un espacio irreconocible. Los pasillos antes luminosos parecían más oscuros, las habitaciones más frías, los jardines menos coloridos. Pero el cambio más alarmante, sin duda, era el que se había producido en Renata. La pequeña que alguna vez llenó la casa con su risa cristalina y sus preguntas incesantes, ahora apenas hablaba. Se movía como un fantasma silencioso entre las habitaciones, rechazaba los alimentos que tanto le gustaban y había dejado de asistir a sus clases de ballet y piano. Sus ojos color ámbar, antes chispeantes de curiosidad, ahora lucían apagados, con profundas ojeras impropias de una niña de 6 años. Maximiliano la observaba con creciente desesperación durante el desayuno. Renata miraba fijamente su plato de fruta sin tocarla, como si estuviera en otro lugar. «Reni, mi amor, por favor, come un poco», suplicó Maximiliano, abandonando su habitual tono autoritario por uno más suave. «Te vas a enfermar». La niña levantó la mirada brevemente. «No tengo hambre». «Has dicho eso durante días. La doctora Villaseñor dice que estás perdiendo peso», insistió Maximiliano. Renata volvió a bajar la mirada. «Quiero ver a Itzel». Maximiliano suspiró profundamente. Esta conversación se había repetido innumerables veces durante la semana. «Renata, ya hemos hablado de esto. No es posible». «Porque está en la cárcel por algo que no hizo», respondió la niña con una claridad que sorprendió a su padre. No era la frase de una niña pequeña. Era la repetición de una verdad que había cristalizado en su mente infantil con la solidez del acero. Maximiliano se pasó la mano por el rostro cansado. No había dormido bien desde que todo este asunto comenzó. Las palabras de su hija,
La actitud nerviosa de su hermano, las nuevas evidencias que contradecían la culpabilidad de Itzel, todo daba vueltas en su cabeza como un torbellino implacable. «Renata», dijo finalmente tomando una decisión repentina, «vamos a hablar tú y yo, pero necesito que me prometas algo. Vas a decirme exactamente lo que viste esa noche, sin exageraciones, sin invenciones, solo la verdad. ¿Puedes hacer eso por papá?» Los ojos de la niña se iluminaron por primera vez en días. «Te lo prometo, papi. Yo nunca miento». Maximiliano asintió y tomó la pequeña mano de su hija. «Vamos a mi despacho, donde podamos hablar tranquilamente». El despacho, normalmente reservado para negocios y reuniones importantes, se convirtió en el escenario de la conversación más crucial que padre e hija habían tenido jamás. Maximiliano sentó a Renata en el gran sillón de cuero, donde parecía aún más pequeña y frágil, y él se acomodó no detrás de su imponente escritorio, sino en un asiento a su lado, creando un espacio íntimo. «Muy bien, Reni. Cuéntame exactamente qué viste la noche que desapareció el collar de mamá». La niña respiró hondo, como preparándose para una tarea importante. «Tuve una pesadilla con chaneques malvados. Desperté asustada y quise ir al baño. Cuando salí de mi cuarto, vi una luz que venía de tu habitación. La puerta estaba un poco abierta». Maximiliano escuchaba con atención, notando la precisión de los detalles y la seguridad con que su hija hablaba. «Me acerqué despacito porque pensé que eras tú», continuó Renata. «Pero cuando miré por la puerta vi a tío Tadeo. Estaba usando su bata guinda con el escudo de los Pumas, la que usa cuando se queda aquí. Estaba descalzo y se movía muy callado, como cuando jugamos a los espías». «¿Qué estaba haciendo exactamente?», preguntó Maximiliano, sintiendo un nudo en el estómago. «Estaba frente al cuadro de las montañas, donde está el cofre secreto». Movió el cuadro y luego tocó números en la cajita brillante. La cajita se abrió y él metió la mano, explicó Renata, imitando los movimientos con sus propias manos. Sacó algo que brillaba mucho, incluso con poca luz. Era el collar de mamá. Lo reconocí porque tiene piedras azules como mis ojos cuando uso mi vestido azul. Tío Tadeo lo miró por un momento y luego se lo guardó en el bolsillo de la bata. Maximiliano sentía que el corazón le martilleaba en el pecho. «¿Estás completamente segura de que era el tío Tadeo? ¿No podría haber sido alguien más?» Renata negó con la cabeza enfáticamente. «Era tío Tadeo. Lo vi claramente cuando se giró. Tenía cara de preocupado y se pasaba la mano por el pelo muchas veces, como hace siempre que está nervioso». «¿Él te vio a ti?», preguntó Maximiliano. «No, yo me escondí cuando él se dio la vuelta. Me dio miedo porque se veía diferente, como enojado, pero también asustado. Regresé corriendo a mi cuarto y me tapé con las sábanas». Maximiliano guardó silencio, procesando la información. Renata lo miraba expectante, con una mezcla de esperanza y aprensión. «¿Me crees ahora, papi?», preguntó finalmente con voz pequeña. Maximiliano miró a su hija. Realmente la miró, quizás por primera vez desde la partida de Malinali. Vio en esos ojos color ámbar la misma honestidad que había amado en su esposa, la misma determinación inquebrantable. «Te creo, Renata», dijo finalmente, y sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros con esa simple declaración. La niña sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro como un rayo de sol después de una tormenta. «¿Entonces Itzel podrá volver a casa?» «No es tan sencillo, mi amor. Necesitamos pruebas», respondió Maximiliano con honestidad. «Pero te prometo que haré todo lo posible para descubrir la verdad. Y si Itzel es inocente, como tú dices, me aseguraré de que sea libre y reciba una disculpa». Renata se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. «Gracias, papi. Itzel siempre dice que la verdad es como una mariposa. A veces tarda en llegar, pero siempre encuentra su camino». Maximiliano abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Alivio porque Renata finalmente mostraba signos de recuperación, determinación por descubrir la verdad y una profunda inquietud ante la posibilidad de que su propio hermano hubiera cometido no solo un robo, sino también una injusticia imperdonable
al permitir que una mujer inocente pagara por su crimen. Esa misma tarde, después de asegurarse que Renata estuviera entretenida con doña Amalia, Maximiliano hizo una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «¿Citlali? Soy Maximiliano Topete. Necesito tus servicios. Es un asunto delicado y personal. ¿Puedes venir a la mansión hoy mismo?» «Excelente. Te espero a las 5». Citlali Barragán era la detective privada más discreta y eficaz de Zapopan. Exoficial de Policía Judicial, había establecido su propia agencia de investigación hacía una década, especializándose en casos de alto perfil que requerían absoluta confidencialidad. Su reputación era impecable. Nunca aceptaba sobornos, nunca revelaba información a quien no debía y nunca dejaba un caso sin resolver. A las 5 en punto, el timbre de la mansión anunció su llegada. Maximiliano la recibió personalmente, conduciendo a la detective directamente a su despacho, lejos de los oídos curiosos. «Gracias por venir tan pronto, Citlali», dijo Maximiliano, ofreciéndole asiento. «Los Topetes siempre han sido buenos clientes», respondió ella con profesionalismo. «¿En qué puedo ayudarte esta vez?» Maximiliano le explicó la situación con todos los detalles: el collar desaparecido, la acusación contra Itzel, el testimonio de Renata y sus crecientes sospechas sobre su hermano. «Entiendo que es una situación extremadamente delicada», concluyó. «Estoy acusando a mi propio hermano de robo y de permitir que una inocente pague por ello. Necesito estar completamente seguro». Citlali lo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando Maximiliano terminó, se acomodó sus gafas de montura plateada y habló con precisión. «Necesito acceso completo a las grabaciones de seguridad, permiso para revisar la habitación donde se guardaba el collar y la libertad de hacer algunas preguntas discretas al personal. También necesitaré información sobre los posibles motivos. ¿Por qué tu hermano necesitaría dinero con tanta desesperación?» Maximiliano frunció el ceño. «No estoy seguro. Tadeo siempre ha proyectado una imagen de éxito, pero últimamente ha mencionado algunos problemas financieros. Nunca entró en detalles. Los problemas financieros severos son uno de los motivos más comunes para este tipo de comportamiento, especialmente cuando provienen de alguien acostumbrado a un cierto nivel de vida», observó Citlali. «¿Tiene tu hermano alguna adicción conocida? ¿Juegos de azar, quizás?» La pregunta golpeó a Maximiliano como una revelación. Recordó las visitas frecuentes de Tadeo a Puerto Vallarta y Las Vegas, siempre explicadas como contactos de negocios. Las llamadas que recibía y que lo dejaban tenso. Las ocasionales solicitudes de préstamos temporales que habían aumentado en frecuencia. «Es posible», admitió finalmente. «Nunca lo consideré seriamente, pero ahora que lo mencionas...» «Investigaré en esa dirección», asintió Citlali. «Una cosa más. Necesito hablar con tu hija». Maximiliano dudó. «Renata ha pasado por mucho últimamente. No quiero someterla a más estrés». «Entiendo tu preocupación», respondió la detective con suavidad, «pero su testimonio es crucial. Te prometo que seré gentil y breve». Finalmente, Maximiliano accedió. La conversación entre Citlali y Renata fue sorprendentemente fluida. La detective tenía experiencia tratando con niños en situaciones difíciles y logró que Renata se sintiera cómoda y segura. La pequeña relató nuevamente lo que había visto, con la misma precisión y convicción que había mostrado ante su padre. «Eres una niña muy valiente y observadora, Renata», comentó Citlali al finalizar. «Gracias por tu ayuda». Esa noche, mientras Tadeo cenaba con Maximiliano y Renata en un ambiente tenso, Citlali Barragán comenzaba su investigación en el más absoluto secreto. Su primera parada, las casas de empeño de Zapopan y Tlaquepaque, con una fotografía del collar y otra de Tadeo Topete. 2 días después, Maximiliano recibió una llamada de la detective solicitando una reunión urgente. En su despacho, Citlali desplegó una serie de fotografías y documentos sobre el escritorio. «Tengo información importante», comenzó con la seguridad de quien sabe que ha descubierto la verdad. Primero, el collar fue efectivamente ofrecido en 3 casas de empeño diferentes. 2 lo rechazaron por considerarlo demasiado valioso y sospechoso. La tercera, una pequeña joyería en el mercado de San Juan de Dios, lo aceptó
pagando apenas un tercio de su valor real. Maximiliano examinó la fotografía de la joyería, un establecimiento discreto que nunca habría asociado con objetos de lujo. Segundo, continuó Citlali, el vendedor fue identificado positivamente como tu hermano por los 3 establecimientos. Aquí está la grabación de seguridad de la joyería que finalmente compró el collar. Reprodujo un video en su tablet. La imagen, aunque algo granulada, mostraba claramente a Tadeo entregando el collar y recibiendo un sobre a cambio. Tercero, y quizás lo más importante, he descubierto por qué tu hermano necesitaba el dinero con tanta desesperación. Citlali deslizó un documento hacia Maximiliano. Tiene deudas de juego por más de 2 millones de pesos con un prestamista conocido de Ciudad de México. Este hombre no es particularmente paciente con los morosos. Maximiliano sintió una mezcla de vindicación y profunda tristeza. Renata había dicho la verdad desde el principio, y él no había querido escucharla. Mientras tanto, una mujer inocente languidecía en prisión. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, abrumado por la magnitud de la situación. Legalmente tienes varias opciones, respondió Citlali. Puedes presentar esta evidencia a la policía, lo que resultaría en la liberación de la señorita Hernández y probablemente en la detención de tu hermano por robo y falso testimonio. O puedes manejar el asunto de manera privada, recuperar el collar, compensar a la señorita Hernández y decidir cómo proceder con tu hermano. Maximiliano reflexionó por un largo momento. Necesito hablar con Tadeo primero. Quiero escuchar su versión, entender cómo llegó a este punto. Comprensible, asintió Citlali, pero te recomendaría que no demorases mucho en contactar a las autoridades sobre la señorita Hernández. Cada día que pasa en prisión siendo inocente es una injusticia que no puede repararse completamente. Tienes razón. Haré una llamada ahora mismo al fiscal Montaño. Es un viejo amigo de la familia. Quizás pueda agilizar el proceso. Mientras Maximiliano hacía la llamada, Citlali organizaba la evidencia en un dossier completo. La conversación con el fiscal fue tensa pero productiva. Con las nuevas evidencias, accedió a revisar el caso inmediatamente, aunque advirtió que los procedimientos legales podrían tomar un par de días más. Esa misma noche, Maximiliano confrontó a su hermano en el estudio. Le mostró las evidencias una a una, observando cómo el rostro de Tadeo pasaba de la sorpresa fingida a la resignación derrotada. ¿Por qué, Tadeo?, preguntó finalmente Maximiliano, con más tristeza que ira. ¿Por qué robar el collar de Malinali? ¿Por qué permitir que Itzel fuera acusada? Tadeo se desplomó en un sillón, pasándose nerviosamente la mano por el cabello. No lo planeé así, Max, te lo juro. Estaba desesperado. Las deudas, las amenazas, me estaban ahogando. ¿Cuánto tiempo llevas con este problema?, preguntó Maximiliano. Años, admitió Tadeo con voz quebrada. Empezó como un pasatiempo en la universidad. Luego se convirtió en algo más. Después de cada pérdida, apostaba más intentando recuperarme. Un círculo vicioso que no podía romper. ¿Y decidiste robar el collar de Malinali? ¿El collar que ella quería que Renata tuviera algún día? Tadeo bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su hermano. Pensé que sería un préstamo temporal, que podría recuperarlo antes de que notara su ausencia. ¿E Itzel? ¿Cómo pudiste permitir que una mujer inocente fuera a prisión por tu crimen? La voz de Maximiliano temblaba de indignación contenida. Entré en pánico, susurró Tadeo, cuando descubriste que faltaba el collar y todos señalaron a la empleada. Fue el camino fácil. Me odio por ello, Max. Me odio cada minuto desde entonces. Maximiliano observó a su hermano, buscando al niño con el que había crecido, al joven brillante y lleno de promesas que alguna vez fue. Solo encontró a un hombre destrozado por sus propios demonios. Mañana iremos juntos a la fiscalía, declaró finalmente. Confesarás lo que hiciste y asumirás las consecuencias. Es lo mínimo que le debes a Itzel Hernández. Tadeo asintió lentamente, como un hombre que por fin acepta el peso de sus acciones. Lo haré, y luego buscaré ayuda para mi adicción. Te lo prometo, Max. Mientras los hermanos Topete lidiaban con esta dolorosa verdad, Itzel Hernández pasaba su 9ª noche en prisión. En la oscuridad de su celda,
Aferraba entre sus manos un pequeño dibujo que Renata le había enviado a través de la licenciada Palafox, un retrato infantil de ambas, tomadas de la mano bajo un sol radiante, con una frase escrita con letra temblorosa: «La verdad siempre gana, como las mariposas monarca». Itzel sonrió a través de las lágrimas, acariciando el colorido dibujo. En medio de la injusticia y la desesperanza, la fe inquebrantable de una niña de 6 años era el faro que iluminaba su noche más oscura. Y por primera vez desde su detención, Itzel Hernández se permitió creer que, efectivamente, la verdad encontraría su camino, como las mariposas monarca que siempre regresan a casa después del más largo y difícil viaje. El amanecer en Zapopan trajo consigo una luz dorada que se derramaba sobre las calles empedradas del centro histórico. Para muchos, era un día más en la hermosa ciudad jalisciense. Para la familia Topete Santana y para Itzel Hernández, representaba un punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Maximiliano despertó después de una noche de sueño inquieto. Las revelaciones del día anterior pesaban sobre él como una losa de cantera. Su propio hermano, sangre de su sangre, había robado el collar de Malinali y permitido que una mujer inocente pagara por su crimen. La traición tenía un sabor amargo que ningún café matutino podría eliminar. Se vistió con un traje formal gris oscuro, como si se preparara para un funeral. En cierto modo era precisamente eso, el funeral de la imagen que tenía de su hermano, el entierro de una confianza familiar que jamás volvería a ser la misma. Al bajar las escaleras, encontró a Renata ya despierta, desayunando con apetito renovado. El cambio en la niña era notable. Sus ojos volvían a brillar y sus movimientos habían recuperado la energía propia de su edad. La esperanza de que Itzel regresara pronto había obrado maravillas en su ánimo. «Buenos días, princesa», saludó Maximiliano, besando la frente de su hija. «Buenos días, papi. ¿Hoy traerás a Itzel a casa?», preguntó la niña con la directa inocencia infantil. Maximiliano tomó asiento junto a ella. «Estoy haciendo todo lo posible, mi amor. Hoy iré con el tío Tadeo a hablar con unas personas importantes que pueden ayudar a Itzel». Renata asintió solemnemente. «Tío Tadeo tiene que decir la verdad. Así Itzel podrá volver y plantaremos juntas las semillas de girasol que me regaló». Maximiliano sintió una punzada de culpa. Cuántas pequeñas alegrías como esa se había perdido su hija, mientras él se sumergía en el trabajo para escapar de su propio dolor tras la pérdida de Malinali. Itzel había sido más que una empleada. Había sido una presencia constante y amorosa cuando él había estado emocionalmente ausente. «Lo harán, Reni, te lo prometo». El sonido de pasos en la escalera anunció la llegada de Tadeo. Maximiliano apenas podía reconocer a su hermano, en el hombre que descendía con la mirada baja y los hombros caídos. Las ojeras pronunciadas y la palidez de su rostro hablaban de una noche sin sueño, probablemente la primera de muchas que vendrían. «Buenos días», murmuró Tadeo, evitando mirar directamente a Renata. La niña, que siempre había adorado a su tío carismático y divertido, ahora lo observaba con una mezcla de confusión y recelo. No comprendía completamente lo que había hecho, pero sabía que era algo malo que había lastimado a Itzel. «El coche estará listo en 10 minutos», informó Maximiliano, checando su reloj. «¿Desayuna algo? Será un día largo». Tadeo negó con la cabeza. No podría comer nada. El camino hacia la Fiscalía General del Estado transcurrió en un silencio absoluto. Los hermanos, sentados en el asiento trasero del Range Rover negro conducido por el chofer de la familia, parecían separados por un abismo invisible. Maximiliano miraba por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Tadeo mantenía la vista fija en sus manos, que no dejaban de temblar ligeramente. Citlali Barragán los esperaba en la entrada del imponente edificio de la Fiscalía. Su expresión profesional no revelaba ninguna emoción, pero el breve asentimiento que dirigió a Maximiliano transmitía un mensaje claro. Todo estaba preparado. «Buenos días, señor Topete», saludó formalmente. «El fiscal Montaño nos está esperando». Los condujo a través de pasillos de mármol hasta un despacho amplio y austero. El fiscal Ernesto Montaño, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano,
y mirada aguda tras unas gafas de montura metálica, los recibió con un apretón de manos formal. Maximiliano, lamento que nos reunamos en estas circunstancias, dijo, señalando unas sillas frente a su escritorio. Citlali me ha puesto al tanto de la situación. Maximiliano asintió gravemente. Agradezco tu disposición para resolver este error judicial lo antes posible. Antes de proceder con la declaración formal del señor Tadeo Topete, debo informarles que ya he ordenado el proceso para la liberación inmediata de la señorita Itzel Hernández, anunció el fiscal. Los trámites administrativos podrían demorar unas horas, pero he dado instrucciones para que se agilice todo lo posible. Un peso invisible se levantó de los hombros de Maximiliano. Gracias, Ernesto. Es lo correcto. Ahora, continuó el fiscal dirigiendo su mirada hacia Tadeo, necesito su declaración completa, señor Topete. Le advierto que todo lo que diga será registrado oficialmente y podría tener consecuencias legales significativas. Tadeo asintió débilmente. Durante las siguientes 2 horas, relató con voz quebrada toda la verdad. Su adicción al juego que había comenzado como un pasatiempo social en la universidad y se había convertido gradualmente en una obsesión incontrolable. Las deudas crecientes con casinos y posteriormente con prestamistas. Los intentos fallidos de recuperarse con apuestas cada vez más arriesgadas y, finalmente, la desesperación que lo había llevado a robar el collar familiar. Nunca fue mi intención que la señorita Hernández fuera acusada, explicó con voz temblorosa. Cuando Maximiliano descubrió la desaparición del collar y todos asumieron que había sido ella, me dejé llevar por el pánico y el alivio de no ser sospechoso. Sin embargo, no hizo nada para corregir esa suposición errónea, señaló el fiscal Montaño, tomando notas. Permitió conscientemente que una persona inocente fuera detenida y procesada por un crimen que usted cometió. Tadeo bajó la mirada, incapaz de negar lo evidente. Sí, es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. También necesito saber qué ocurrió con el collar, continuó el fiscal. Según el informe de la detective Barragán, fue vendido en una joyería del mercado de San Juan de Dios. Así es, confirmó Tadeo. Lo vendí por 600,000 pesos, aunque su valor real supera el 1,5 millones. Estaba desesperado y acepté la primera oferta que me permitía pagar parte de mi deuda más urgente. El fiscal Montaño frunció el ceño. ¿Y la joyería que compró un objeto claramente robado? El propietario no hizo preguntas, respondió Tadeo. Creo que sabía perfectamente que el collar no me pertenecía legítimamente. Citlali, intervino Maximiliano, ¿sería posible recuperar el collar? La detective, que había permanecido en silencio durante toda la declaración, asintió. Ya he localizado el collar. El joyero lo mantuvo en su caja fuerte, planeando probablemente desarmarlo y vender las piedras por separado. Con la orden judicial adecuada, podemos recuperarlo hoy mismo. El fiscal Montaño terminó de tomar notas y levantó la mirada hacia Tadeo. Señor Topete, basado en su declaración y en las evidencias presentadas, debo informarle que enfrenta cargos por robo agravado, obstrucción de la justicia y falso testimonio. Dada la naturaleza de los hechos y su confesión voluntaria, es posible que el juez considere circunstancias atenuantes, pero debe prepararse para enfrentar consecuencias legales serias. Tadeo asintió, derrotado. Lo entiendo y lo acepto. En cuanto a la señorita Hernández, continuó el fiscal dirigiéndose ahora a Maximiliano, además de su liberación inmediata, recomendaría una compensación adecuada por los días de injusta privación de libertad y el daño a su reputación. No es legalmente obligatorio, pero sería lo correcto. Por supuesto, respondió Maximiliano sin dudar. Ya he instruido a mis abogados para preparar un acuerdo de compensación generoso, pero sé que ninguna cantidad de dinero puede reparar realmente el daño causado. Mientras se completaban los trámites formales de la declaración de Tadeo, en el Centro de Reclusión Femenil de Zapopan, Itzel Hernández recibía una noticia inesperada. «Señorita Hernández, recoja sus pertenencias», anunció una oficial penitenciaria, abriendo la puerta de su celda. «Ha sido ordenada su liberación inmediata». Itzel, que estaba sentada en su catre leyendo un libro gastado que le había prestado Rosario, levantó la mirada con incredulidad. «¿Mi liberación? ¿Por qué?» «Nueva evidencia»,
respondió lacónicamente la oficial. Su abogada la espera en el área de procesamiento. Con manos temblorosas, Itzel recogió las pocas pertenencias que tenía, algunas prendas de ropa, un cepillo de dientes, el dibujo de Renata cuidadosamente doblado y guardado en el bolsillo de su blusa. Rosario, su compañera de celda, la abrazó brevemente. «Te dije que la verdad siempre sale a la luz, muchacha», susurró la mujer mayor. «Ahora ve y recupera tu vida». En el área de procesamiento, la licenciada Minerva Palafox esperaba con una sonrisa de satisfacción profesional. «Itzel, por fin se ha hecho justicia. Todas las acusaciones han sido retiradas. Eres libre y tu nombre ha sido completamente limpiado». «¿Qué pasó?», preguntó Itzel, todavía aturdida por la repentina vuelta de los acontecimientos. «El verdadero responsable del robo ha confesado», explicó la abogada mientras le entregaba los documentos de liberación para firmar. «No puedo darte más detalles ahora, pero todo ha sido aclarado. Tu inocencia ha sido reconocida oficialmente». Itzel firmó los papeles con mano insegura, como si temiera que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento, de vuelta en la dura realidad de su celda. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó, mientras le devolvían sus objetos personales, su identificación, su teléfono celular, sin batería después de días sin uso, las llaves de su apartamento. «Ahora eres libre de irte a casa», respondió Minerva, «pero hay alguien que quiere verte primero. Está esperando afuera». El sol de media mañana golpeó los ojos de Itzel cuando salió por las puertas del centro de reclusión, haciéndola parpadear varias veces. Cuando su vista se adaptó, distinguió una figura familiar junto a un vehículo negro. Maximiliano Topete, vestido formalmente y con expresión solemne, dio un paso adelante. «Señorita Hernández». «Itzel, no tengo palabras para expresar lo profundamente que lamento todo lo que ha ocurrido». Itzel se quedó inmóvil, insegura de cómo responder. Una parte de ella quería gritar, expresar toda la rabia y el dolor acumulados durante días de injusta reclusión. Otra parte, sin embargo, sentía un inmenso alivio al saber que su nombre había sido limpiado. «¿Fue su hermano?», preguntó finalmente, conectando las piezas. «¿Renata tenía razón todo el tiempo?». Maximiliano asintió con expresión avergonzada. «Sí, mi hija vio la verdad, y yo me negué a escucharla. Le debo a ambas una disculpa que no sé cómo expresar». Itzel respiró profundamente el aire libre, saboreando cada molécula después de días encerrada. «¿Cómo está Renata?». La pregunta sorprendió a Maximiliano. De todas las preocupaciones que esta mujer podía tener después de su injusto encarcelamiento, su primer pensamiento era para el bienestar de su hija. «Ha estado muy triste sin usted», respondió con honestidad. Pero hoy, cuando supo que volvería, su rostro se iluminó como no lo hacía en días. Itzel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Había extrañado enormemente a la pequeña. «Señorita Hernández, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quisiera ofrecerle que regrese a la mansión, no como empleada, sino como invitada mientras se recupera de esta terrible experiencia. Mi hija estaría muy feliz y me daría la oportunidad de comenzar a enmendar el daño causado». Itzel lo miró con sorpresa. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta invitación era la última. «Señor Topete, agradezco su oferta, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Quiero volver a mi apartamento, recuperar mi espacio, mi vida». Maximiliano asintió, comprendiendo perfectamente. «Por supuesto, mi chofer la llevará donde desee, y por favor, acepte esto como un primer paso para la compensación que merece». Le entregó un sobre. Itzel lo abrió con cautela, encontrando un cheque por una suma que la hizo parpadear con incredulidad. «Esto es demasiado. Es apenas el comienzo de lo que le debemos», respondió Maximiliano con firmeza. «También he dado instrucciones a mis abogados para establecer un fideicomiso educativo a su nombre. Sé que su sueño es ser maestra. Ese fideicomiso cubrirá cualquier estudio que desee completar y proporcionará capital inicial si decide abrir su propia escuela algún día». Las lágrimas que Itzel había contenido durante días finalmente encontraron su camino, rodando libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o rabia,
sino de alivio y de una extraña mezcla de gratitud y conmoción ante este giro inesperado del destino. «Hay algo más», añadió Maximiliano, sacando un sobre pequeño de su bolsillo. Renata insistió en que le entregara esto personalmente. Itzel tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un dibujo colorido que mostraba a 3 figuras tomadas de la mano. Una pequeña con rizos dorados en el centro, flanqueada por un hombre alto de traje, y una mujer con un vestido verde. Debajo, con letra infantil, se leía: «Mi familia, papi, yo e Itzel. Te extrañamos. Por favor, vuelve pronto». Fue ese simple dibujo, más que cualquier compensación económica, lo que finalmente quebró las últimas barreras en el corazón de Itzel Hernández. Porque en esas líneas imperfectas trazadas por manos pequeñas, encontró la prueba de que para alguien ella no era la empleada o la acusada, sino simplemente Itzel, una persona amada y necesitada. «Dígale a Renata que iré a visitarla pronto», dijo finalmente, guardando cuidadosamente el dibujo. «Cuando esté lista». Maximiliano asintió, respetando su necesidad de espacio y tiempo. «El chofer la llevará donde desee y estará a su disposición para cualquier necesidad que tenga en los próximos días. Y por favor, cualquier cosa que necesite, lo que sea, no dude en llamarme directamente». Mientras el lujoso vehículo avanzaba por las calles de Zapopan, llevándola hacia la libertad y un futuro repentinamente lleno de nuevas posibilidades, Itzel miraba por la ventana, viendo la ciudad con ojos nuevos. Su pesadilla había terminado, pero el camino de recuperación apenas comenzaba. En ese mismo momento, en una sala de la Fiscalía General, Tadeo Topete firmaba los documentos que oficializaban su confesión y aceptaba las condiciones de su arraigo domiciliario mientras se preparaba el juicio. Su futuro era incierto, pero por primera vez en años sentía una extraña paz interior. La verdad tan temida y evitada se había convertido paradójicamente en su primera bocanada de aire fresco, después de años ahogándose en mentiras. Y en la mansión de Puerta de Hierro, Renata plantaba cuidadosamente semillas de girasol en pequeñas macetas que doña Amalia había conseguido especialmente para ella, porque Itzel le había enseñado que los girasoles siempre giran hacia la luz, sin importar cuán oscuro haya sido el día anterior. Y ella, con la sabiduría innata de los niños, entendía que después de la tormenta que había sacudido sus vidas, era tiempo de buscar nuevamente el sol. El ocaso teñía el cielo de Zapopan con tonos anaranjados y púrpuras cuando Maximiliano Topete regresó a la mansión familiar. El peso de la jornada se reflejaba en sus hombros caídos y en las profundas líneas de preocupación que surcaban su frente. Había sido un día de revelaciones dolorosas, verdades incómodas y, finalmente, el comienzo de lo que esperaba fuera una justa reparación. Al entrar en el vestíbulo, doña Amalia lo recibió con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «Señor Maximiliano, ¿cómo resultó todo?», preguntó la anciana ama de llaves, que durante décadas había sido testigo silenciosa de los altibajos de la familia Topete. «Itzel ha sido liberada», respondió Maximiliano, entregándole su saco. «Su nombre ha sido completamente limpiado». Doña Amalia asintió con visible alivio. «Gracias a Dios y a la Virgen de Zapopan. Nunca creí que ella fuera capaz de algo así. ¿Regresará a trabajar con nosotros?». Maximiliano negó lentamente. «No como empleada, Amalia. Le he ofrecido quedarse como invitada mientras se recupera, pero ha preferido volver a su apartamento. Necesita tiempo, y es comprensible». «¿Y el señor Tadeo?». La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. «Mi hermano permanecerá bajo arraigo domiciliario mientras se prepara el juicio. Llegará más tarde escoltado por agentes judiciales que supervisarán que cumpla con las restricciones impuestas por el fiscal». La noticia pareció envejecer aún más a la ya anciana mujer. «Nunca pensé que viviría para ver algo así en esta familia». «Ninguno lo imaginó, Amalia». Maximiliano suspiró profundamente. «¿Dónde está Renata?». «En el jardín, plantando esas semillas que tanto le importan. No ha querido entrar para merendar». Maximiliano se dirigió al jardín trasero, donde encontró a su hija arrodillada sobre la tierra húmeda, con pequeñas macetas alineadas frente a ella.
Su rostro mostraba una concentración absoluta mientras colocaba cuidadosamente una semilla en cada recipiente. «Hola, princesa», saludó suavemente para no sobresaltarla. Renata levantó la mirada y sus ojos se iluminaron con esperanza. «Papi, ¿viste a Itzel? ¿Ya es libre? ¿Vendrá a casa?» Maximiliano se arrodilló junto a ella, sin importarle que su costoso pantalón se manchara de tierra. «Sí, mi amor, Itzel ya es libre y su nombre ha sido limpiado. Le entregué tu dibujo y se emocionó mucho». «¿Entonces vendrá pronto?», insistió la niña. «Vendrá a visitarte, pero necesita tiempo para recuperarse en su propia casa. Ha pasado por momentos muy difíciles». Renata asintió con una comprensión impropia de sus 6 años. «Porque estuvo en la cárcel por algo que no hizo, porque los adultos no me creyeron cuando dije la verdad». La observación, tan simple y directa, golpeó a Maximiliano como un puño físico. «Tienes razón, Reni. Los adultos a veces nos equivocamos, incluso cuando intentamos hacer lo correcto. Yo me equivoqué al no escucharte desde el principio. Itzel dice que debemos perdonar los errores si las personas están realmente arrepentidas», respondió la niña, volviendo a su tarea de plantar semillas. «¿Tú estás arrepentido, papi?» «Profundamente», respondió Maximiliano con sinceridad absoluta, «y haré todo lo posible para reparar el daño causado». Renata sonrió levemente. «Entonces te perdono. Y creo que Itzel también lo hará, porque ella tiene un corazón muy grande». Maximiliano abrazó a su hija, maravillado por la sabiduría que emanaba de un ser tan pequeño. En ese momento, juró silenciosamente que nunca más subestimaría la claridad con que los niños a veces perciben la verdad, libre de los filtros y prejuicios que los adultos acumulamos con los años. «¿Qué estás plantando?», preguntó, observando las pequeñas macetas. «Girasoles», respondió Renata con orgullo. «Itzel me explicó que siempre giran buscando el sol, no importa cuán nublado esté el día. Dijo que podemos aprender mucho de ellos». «Es una lección muy sabia», asintió Maximiliano, ayudándola a colocar tierra en la última maceta. «Ahora, ¿qué te parece si entramos a lavarnos y luego cenamos algo? Tenemos visitas esta noche». «¿Tío Tadeo?», preguntó la niña con expresión repentinamente seria. Maximiliano asintió. «Sí, tu tío se quedará con nosotros por un tiempo. Está pasando por momentos difíciles y necesita nuestro apoyo, aunque también debe afrontar las consecuencias de sus acciones». Mientras padre e hija entraban a la mansión, un vehículo oficial se detenía frente a la entrada principal. Tadeo descendió lentamente, escoltado por un agente judicial que le recordó brevemente las condiciones de su arraigo. No podía abandonar la residencia sin autorización previa. Debía presentarse cada 3 días ante el juez y tenía prohibido contactar con cualquier testigo del caso, lo que incluía a Itzel Hernández. Una vez que el agente verificó la dirección y las condiciones de la residencia, dejó a Tadeo con la advertencia de que habría vigilancia periódica para asegurar el cumplimiento de las restricciones. La cena en la mansión Topete transcurrió en un silencio incómodo, apenas roto por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina y las ocasionales preguntas de Renata sobre sus semillas recién plantadas. Tadeo apenas tocó su comida, mirando repetidamente hacia la silla vacía que solía ocupar Itzel cuando acompañaba a Renata durante las comidas. Cuando doña Amalia llevó a la niña a su habitación para prepararla para dormir, los hermanos quedaron solos en el comedor, enfrentados a un silencio que pesaba como plomo. «Max, comenzó Tadeo, pero su hermano levantó una mano deteniéndolo. «No aquí», dijo con firmeza. «En el despacho. Hay mucho de qué hablar». El estudio, con sus paredes forradas de libros y su ambiente solemne, siempre había sido el espacio donde los Topete tomaban las decisiones importantes. Allí se habían discutido herencias, inversiones y problemas familiares por generaciones. Esta noche no sería diferente, aunque la naturaleza de la conversación superaba cualquier crisis anterior. Maximiliano sirvió 2 copas de tequila añejo y ofreció una a su hermano, quien la aceptó con manos temblorosas. «Tadeo», comenzó finalmente, «necesito entender cómo llegamos a este punto. No solo el robo y la mentira, sino cómo permitiste que una mujer inocente pagara por tu crimen».
Tadeo dio un largo trago a su bebida, como buscando valor en el ardiente líquido. No tengo justificación, Max. Solo puedo ofrecerte la verdad por dolorosa que sea. Te escucho. Todo comenzó en la universidad, como te dije. Las apuestas eran un pasatiempo social, nada serio. Pero poco a poco se convirtió en algo más. Necesitaba la adrenalina, la sensación de riesgo. Tadeo se pasó nerviosamente la mano por el cabello. Cuando comencé a ganar, pensé que tenía un don, un sistema. Luego vinieron las pérdidas y con ellas la desesperación por recuperarme. Maximiliano escuchaba en silencio, observando a su hermano menor con una mezcla de decepción y compasión. Intenté dejarlo varias veces, continuó Tadeo. Lo lograba por semanas, a veces meses. Pero siempre volvía. Era como un imán, una fuerza que no podía resistir. Contraté terapeutas, probé grupos de apoyo. Nada funcionó por mucho tiempo. ¿Por qué nunca me pediste ayuda directamente?, preguntó Maximiliano. Soy tu hermano, Tadeo. Habría hecho cualquier cosa por ti. Vergüenza, orgullo, miedo, una mezcla de todo, admitió Tadeo. Siempre fuiste el exitoso, el responsable. Yo era el carismático, el sociable, pero nunca alcancé tus logros. Admitir mi problema parecía confirmar que era el fracaso de la familia. Nunca pensé eso de ti. No necesitabas decirlo. Yo mismo me lo repetía cada día. Maximiliano suspiró profundamente. ¿Y las deudas? ¿De cuánto estamos hablando exactamente? Tadeo cerró los ojos brevemente. 2,5 millones con Reynoso, el prestamista principal. Otros 800,000 repartidos entre varios acreedores menores. Las amenazas de Reynoso se volvieron cada vez más explícitas en las últimas semanas. Maximiliano se levantó y caminó hacia la ventana. La luna iluminaba los jardines de la mansión, creando sombras entre los árboles centenarios que habían sido testigos silenciosos de generaciones de Topete. ¿Y el collar?, preguntó finalmente, volviéndose hacia su hermano. ¿Cómo pudiste tomar algo que representaba tanto para Malinali, para Renata, para mí? Fue un momento de pánico total, respondió Tadeo, con voz quebrada. Reynoso me dio un ultimátum. 48 horas para pagar al menos 1 millón, o sus hombres tomarían medidas directas. Pensé que podría vender el collar y reponerlo antes de que notaras su ausencia. ¿E Itzel? ¿Cómo pudiste permitir que ella cargara con la culpa? Tadeo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su hermano. No lo planeé así. Cuando descubriste que faltaba el collar y todos señalaron a la empleada que había sido vista en la habitación, fue como si el destino me ofreciera una salida. Sabía que era monstruoso, pero estaba desesperado, Max, aterrorizado de lo que Reynoso pudiera hacer. Incluso cuando Renata dijo la verdad, cuando insistió una y otra vez en que te había visto. Especialmente entonces, admitió Tadeo con vergüenza. Cada vez que la niña hablaba, sentía que mi mundo se derrumbaba. Intenté desacreditarla, sugerir que confundía sueños con realidad. Me odio por ello, Max. Me odio profundamente. Maximiliano observó a su hermano, buscando al niño con el que había compartido juegos y secretos, al adolescente que había defendido de abusadores en la escuela, al joven que había sido su confidente y apoyo cuando sus padres se fueron. Solo encontró a un hombre destrozado por sus propios demonios, una sombra del Tadeo que había conocido. No puedo entender completamente lo que has hecho, dijo finalmente Maximiliano. Pero sí entiendo la adicción. ¿Cómo puede transformar a una persona? Malinali luchó con su dependencia a los analgésicos después del accidente. Vi cómo cambiaba, cómo la sustancia se apoderaba de su voluntad. ¿Me estás comparando con Malinali?, preguntó Tadeo sorprendido. Estoy diciendo que entiendo que la adicción es una enfermedad, no solo una debilidad moral. Malinali logró recuperarse con tratamiento adecuado. Tú también puedes hacerlo. Después de que cumpla mi condena, supongo, murmuró Tadeo. Durante ese proceso, corrigió Maximiliano, he hablado con el fiscal. Dada tu confesión voluntaria y el hecho de que no tienes antecedentes penales, es posible que parte de tu sentencia incluya tratamiento obligatorio para la ludopatía en lugar de prisión tradicional. ¿Harías eso por mí, después de todo lo que he hecho? Maximiliano se sentó nuevamente frente a su hermano.
Lo hago por ti, por nuestra familia, y por Itzel Hernández, que merece saber que su sufrimiento al menos sirvió para que enfrentaras tus demonios. Tadeo asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. No merezco tu ayuda, Max. No se trata de merecer, Tadeo. Se trata de lo que necesitas para sanar. Pero debes entender algo. Mi apoyo para tu recuperación no significa que apruebe o excuse lo que hiciste. Tendrás que afrontar las consecuencias legales de tus acciones y también deberás encontrar la manera de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a Itzel. Lo entiendo y lo acepto. Maximiliano miró fijamente a su hermano. Hay algo más que necesito saber, Tadeo. ¿Fue esta la primera vez que tomaste algo de la casa o ha habido otros incidentes? Tadeo palideció visiblemente. El momento de verdad total había llegado y no había escapatoria posible. No, admitió finalmente con voz apenas audible. No fue la primera vez. La confesión que siguió dejó a Maximiliano helado. Durante los últimos 2 años, Tadeo había estado sustrayendo sistemáticamente pequeños objetos de valor de la mansión. Un antiguo reloj de oro que había pertenecido a su abuelo, gemelos de plata, un pequeño cuadro de José Atanasio Monroy, piezas de cerámica Talavera, ninguno tan valioso como el collar, pero en conjunto representaban una considerable suma. Los empleados que fueron despedidos por esos supuestos robos. Maximiliano dejó la pregunta suspendida en el aire, temiendo la respuesta. Todos eran inocentes, confirmó Tadeo, incapaz de mirar a su hermano a los ojos. Sugerí sus nombres, insinué sospechas, sabiendo que nadie cuestionaría mi palabra contra la suya. Maximiliano cerró los puños con fuerza, luchando por contener la oleada de ira que amenazaba con desbordarse. Nombres, Tadeo. Quiero los nombres de cada persona que fue injustamente acusada por tus robos. Los escribiré todos. Fueron 4 en total. Serán compensados, cada uno de ellos, y recibirán una disculpa formal de la familia. Tadeo asintió en silencio, aceptando la justicia de la demanda de su hermano. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, dolorosa pero necesaria. Cuando finalmente se separaron, ambos hermanos sabían que su relación nunca volvería a ser la misma. La confianza, una vez destruida, podía reconstruirse, pero siempre quedarían grietas visibles, cicatrices del daño causado. Mientras tanto, en su modesto apartamento en el centro de Zapopan, Itzel Hernández se duchaba por tercera vez desde su llegada. El agua caliente recorría su cuerpo, lavando no solo el polvo físico, sino también la sensación de suciedad que la prisión había dejado en su piel, en su alma. Había pasado horas limpiando cada rincón de su hogar, como si intentara borrar los días de ausencia, reclamar nuevamente su espacio. Cuando finalmente se sentó en su pequeña sala, envuelta en una bata limpia y con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros, la realidad de su situación comenzó a asentarse verdaderamente. Era libre. Su nombre había sido limpiado y, de manera inesperada, tenía recursos económicos que nunca había soñado poseer. El cheque que Maximiliano Topete le había entregado permanecía sobre la mesa, como un objeto extraño que no terminaba de integrar en su realidad. La suma era más de lo que habría ganado en 5 años de trabajo como empleada doméstica, y según él, era apenas el comienzo. Lo que más la perturbaba no era el dinero en sí, sino lo que representaba. El precio de su sufrimiento, el intento de cuantificar en pesos mexicanos los días de libertad perdida, la humillación, el miedo, la impotencia. ¿Cómo se valoraba monetariamente que una mujer inocente fuera esposada y llevada a prisión? ¿Cuánto valían las miradas de desconfianza de vecinos que antes la saludaban cordialmente? ¿Qué cantidad compensaba las noches sin sueño en una celda fría, rodeada de extrañas? Itzel suspiró profundamente. Sabía que ninguna compensación económica, por generosa que fuera, podría borrar completamente la experiencia, pero también entendía que el gesto de Maximiliano Topete representaba un reconocimiento sincero del error y un deseo genuino de reparación. Tomó el dibujo de Renata, que había colocado cuidadosamente en un pequeño marco improvisado sobre su estante de libros. La imagen de las 3 figuras tomadas de la mano,
con la etiqueta Mi familia, tocaba fibras profundas en su corazón. Desde el primer día en la mansión Topete, Itzel había establecido un vínculo especial con Renata. La niña, aún procesando el dolor por la pérdida de su madre, había encontrado en ella no solo una cuidadora, sino una presencia amorosa y constante. E Itzel, que siempre había soñado con ser maestra, había volcado en Renata todo su instinto pedagógico y maternal. La separación forzada había sido dolorosa para ambas. Ahora, el dibujo era un puente, una promesa de que ese vínculo no se había roto a pesar de las circunstancias. El sonido del teléfono interrumpió sus reflexiones. Con cierta aprensión, Itzel atendió la llamada. «Bueno», respondió cautelosamente. «Señorita Hernández, soy Citlali Barragán, la detective que trabajó en su caso». «Sí, la recuerdo», respondió Itzel. Maximiliano le había mencionado brevemente el papel crucial que esta mujer había tenido en el descubrimiento de la verdad. «Quería informarle personalmente que hemos recuperado el collar», explicó la detective. «Estaba en la joyería donde el señor Tadeo Topete lo vendió, tal como él confesó. El propietario del establecimiento también será procesado por recepción de objetos robados». «Me alegro», respondió Itzel sinceramente. Aunque el collar había sido indirectamente la causa de su sufrimiento, entendía su valor sentimental para la familia, especialmente para Renata. «Hay algo más», continuó Citlali. «Durante la investigación, descubrimos que no fue el único objeto robado por Tadeo Topete. Ha confesado una serie de pequeños robos en la mansión durante los últimos 2 años». Itzel sintió un escalofrío. «¿Y también culpó a empleados inocentes por esos robos?» «Exactamente. 4 personas fueron despedidas injustamente. Don Maximiliano está determinado a localizarlas y compensarlas adecuadamente». La noticia provocó en Itzel una mezcla de emociones: indignación por la injusticia extendida, alivio de saber que no había sido la única víctima, y una cierta satisfacción al confirmar que Maximiliano Topete parecía genuinamente comprometido con reparar todos los daños causados. «Gracias por informarme», dijo finalmente. «Es lo menos que podía hacer», respondió la detective. «Quería que supiera que se ha hecho justicia completa, no solo en su caso particular. Que descanse, señorita Hernández. Se lo ha ganado». Al colgar, Itzel se sintió extrañamente en paz. El camino hacia la recuperación total sería largo, pero cada nueva verdad revelada, cada acto de justicia, era un paso en la dirección correcta. Miró nuevamente el dibujo de Renata y tomó una decisión. La visitaría mañana. No por Maximiliano, no por el dinero, sino por la niña que la había defendido con la valentía y claridad que solo los corazones puros poseen. Y quizás, en ese reencuentro, ambas encontrarían un poco de la sanación que tanto necesitaban. 3 meses habían transcurrido desde aquellos días oscuros cuando la injusticia se había cernido sobre Itzel Hernández. La primavera jalisciense desplegaba ahora su esplendor en los jardines de la mansión Topete Santana, que parecía respirar con nueva vida bajo el cálido sol de abril. Los girasoles que Renata había plantado con tanta dedicación se alzaban majestuosos, sus brillantes caras amarillas girando fielmente hacia el astro rey, tal como Itzel le había enseñado. Pero no eran las únicas flores que embellecían ahora el espacio antes formal y rígido. Bugambilias en explosiones de fucsia, naranja y blanco trepaban por las paredes. Las tradicionales flores de cempasúchil, sembradas fuera de temporada como experimento educativo, añadían toques de dorado intenso. Orquídeas jaliscienses, rescatadas del peligro de extinción, crecían protegidas en un pequeño vivero construido específicamente para ellas. El jardín, como la casa misma, había experimentado una metamorfosis que reflejaba el profundo cambio en las vidas de sus habitantes. «Itzel, mira, este girasol es más alto que yo», exclamó Renata posando orgullosamente junto a la imponente flor que la superaba por casi 30 centímetros. Itzel sonrió, ajustando su sombrero de palma para protegerse del intenso sol tapatío. «Es porque le has dado mucho amor y cuidado, Reni. Las plantas, como las personas, florecen cuando reciben atención y cariño». La relación entre Itzel y Renata
había evolucionado de manera sorprendente en estos meses. Lo que comenzó con visitas ocasionales se transformó gradualmente en una presencia constante. Itzel ya no era la empleada doméstica, sino la tutora oficial de Renata, además de coordinar el nuevo proyecto educativo que Maximiliano había iniciado en el ala este de la propiedad, un centro de aprendizaje para niños de escasos recursos de las colonias cercanas. «Papi, ven a ver mi girasol gigante», llamó Renata al ver a su padre saliendo a la terraza. Maximiliano Topete, vestido de manera más casual de lo que jamás se habría permitido meses atrás, se acercó sonriendo. También él parecía transformado. Las líneas de preocupación constante habían disminuido en su rostro y una nueva serenidad brillaba en sus ojos. «Impresionante, princesa. Creo que podría ganar un premio en la Feria Agrícola de Tezistán», comentó, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Itzel dice que podemos guardar sus semillas y plantar más el próximo año», explicó Renata entusiasmada. «Y también vamos a llevar algunas para los niños del centro para que aprendan a cultivar sus propios girasoles». Maximiliano miró a Itzel con gratitud silenciosa. La decisión de convertir una parte de la mansión en un espacio educativo había sido inspirada por ella, por su sueño de ser maestra y por su natural habilidad para conectar con los niños. Lo que comenzó como una forma de compensación se había transformado en un proyecto genuinamente significativo para todos los involucrados. «Hablando del centro», dijo Maximiliano, «acaba de llegar la última remesa de materiales didácticos. ¿Quieren venir a ver?». Renata saltó de emoción y corrió hacia la casa, seguida por los adultos que caminaban a paso más tranquilo. «La inscripción para el próximo trimestre ha superado nuestras expectativas», comentó Maximiliano mientras caminaban. «Tenemos 45 niños confirmados. Necesitaremos contratar otro maestro», respondió Itzel pensativamente. «Quizás podríamos considerar a Salvador Quirós. Tiene excelentes referencias y experiencia trabajando con métodos alternativos de educación». Maximiliano asintió, admirando una vez más la naturalidad con que Itzel había asumido su rol como directora pedagógica del centro. Su formación profesional, combinada con una intuición natural y un profundo compromiso, la habían convertido en el alma del proyecto. Al entrar en el ala este de la mansión, el contraste con el resto de la casa era evidente. Lo que antes habían sido salones formales y habitaciones de invitados poco utilizadas, se había transformado en espacios educativos luminosos y acogedores. Paredes pintadas con colores vivos, muebles a escala infantil, estanterías rebosantes de libros y materiales didácticos. Todo creaba un ambiente que invitaba al aprendizaje activo y a la exploración. Renata corrió inmediatamente hacia las cajas recién llegadas, ansiosa por descubrir los nuevos tesoros educativos. Su entusiasmo por el proyecto era total, y disfrutaba especialmente ayudando a los niños más pequeños durante las sesiones. «Se ve tan feliz», murmuró Maximiliano, observando a su hija. «Lo está», confirmó Itzel. «Este proyecto le ha dado un propósito, una manera de conectar con otros niños y de sentirse útil. Es extraordinario ver cómo florece. Todo esto es gracias a ti, Itzel». Ella negó suavemente. «Es un esfuerzo colectivo. Tú proporcionaste los recursos y el espacio. Doña Amalia contribuye con su sabiduría y experiencia. Los profesores aportan su conocimiento. Y Renata, ella es el corazón que bombea vida a todo esto». Maximiliano sonrió, reconociendo la humildad genuina en sus palabras. Esa capacidad para ver lo mejor en cada persona, incluso después de la injusticia que había sufrido, era una de las cualidades que más admiraba en ella. La relación entre Maximiliano e Itzel había evolucionado de manera compleja en estos meses. Lo que comenzó como una dinámica incómoda marcada por la culpa y el resentimiento, se había transformado gradualmente en un respeto mutuo profundo y posteriormente en una amistad cuidadosamente cultivada. Ambos habían establecido límites claros y construido puentes de comunicación honesta. Maximiliano había aprendido a escuchar realmente, no solo a Itzel, sino también a su hija y a todos los que le rodeaban. Itzel, por su parte, había encontrado la fuerza para perdonar sin olvidar.
para utilizar su dolorosa experiencia como catalizador de cambios positivos. ¿Has tenido noticias recientes de Tadeo?, preguntó Itzel, mientras ayudaban a Renata a organizar los nuevos materiales. Maximiliano asintió levemente. Su terapeuta dice que está haciendo progresos significativos. El programa de rehabilitación para la ludopatía es intenso, pero está comprometido con el proceso. El juicio de Tadeo había concluido 2 meses atrás con una sentencia que combinaba servicio comunitario, terapia obligatoria para su adicción al juego y restitución económica a todas las personas afectadas por sus acciones. El juez había considerado como atenuantes su confesión voluntaria, la ausencia de antecedentes penales y su evidente arrepentimiento. «Me alegra escuchar eso», respondió Itzel sinceramente. Aunque el daño causado por Tadeo había sido profundo, ella no le guardaba rencor. Había aprendido a distinguir entre la persona y la enfermedad que había motivado sus acciones desesperadas. También ha estado escribiendo cartas de disculpa a cada uno de los empleados que fueron injustamente despedidos, continuó Maximiliano. Es parte de su proceso terapéutico, pero también un acto genuino de contrición. Los 4 empleados que habían sido acusados falsamente por los robos anteriores de Tadeo habían recibido no solo compensaciones económicas generosas, sino también ofrecimientos para recuperar sus puestos de trabajo. 2 de ellos habían aceptado volver. Los otros 2 habían preferido seguir caminos diferentes, pero mantenían relaciones cordiales con la familia. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Amalia, quien anunció que la merienda estaba lista en la terraza del jardín. El ambiente en la mansión había cambiado notablemente también en los pequeños detalles cotidianos. Las comidas, antes servidas con rígida formalidad en el comedor principal, ahora se disfrutaban frecuentemente al aire libre, en un entorno casual y acogedor. Mientras merendaban bajo la sombra de un frondoso ahuehuete, Maximiliano recibió una llamada que atendió brevemente antes de volver a la mesa con expresión satisfecha. Era Citlali Barragán, informó. El caso contra el dueño de la joyería que compró el collar ha concluido. Ha sido sentenciado a 2 años de prisión por recepción de objetos robados y falsificación de documentos. Justicia completa, comentó Itzel, asintiendo con aprobación. No solo eso. La investigación llevó a desarticular una red de compraventa de joyas robadas que operaba en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Citlali dice que este caso ha tenido un efecto dominó positivo. Renata, que había estado escuchando atentamente mientras comía un trozo de cajeta de membrillo, intervino con la sabiduría sorprendente que a veces manifestaba. Es como cuando plantamos una semilla pensando en una sola flor, pero luego crecen muchas más, porque el viento lleva las semillas a otros lugares. Los adultos se miraron, impresionados una vez más por la profundidad de su observación. «Exactamente así, Reni», confirmó Itzel, acariciando los rizos dorados de la niña. A veces una pequeña acción, como plantar una semilla o buscar la verdad, puede tener efectos que ni siquiera imaginamos. Esa noche, después de acostar a Renata, Itzel se dirigió a su nueva habitación en el ala oeste de la mansión. Tras semanas de insistencia por parte de Maximiliano y Renata, había aceptado mudarse a la residencia, no como empleada, sino como directora del centro educativo y tutora de la pequeña. Su apartamento en el centro de Zapopan lo mantenía como un espacio personal, un recordatorio de su independencia y un refugio ocasional cuando necesitaba distancia y perspectiva. Su nueva habitación reflejaba perfectamente la transformación de su estatus, amplia y luminosa, decorada según sus preferencias con textiles jaliscienses tradicionales, estanterías llenas de libros sobre pedagogía y literatura infantil, y un pequeño escritorio donde planificaba las actividades educativas. Sentada junto a la ventana que daba al jardín, Itzel reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. El destino, con su misteriosa sabiduría, había convertido una injusticia terrible en el catalizador que la llevó a cumplir su sueño profesional de dedicarse a la educación infantil. No había sido un camino fácil. Las cicatrices emocionales de su encarcelamiento injusto no habían desaparecido completamente. Aún tenía pesadillas ocasionales,
momentos de ansiedad cuando veía un uniforme policial y una desconfianza instintiva hacia las estructuras de autoridad. La terapia psicológica que había iniciado tras su liberación la ayudaba a procesar estas secuelas. Sin embargo, junto a estas heridas en proceso de sanación, habían florecido también nuevas fortalezas. Una determinación inquebrantable, una claridad de propósito y una profunda comprensión de la importancia de la justicia y la verdad. El sonido de una suave música llamó su atención. Provenía del jardín, donde Maximiliano había instalado un sistema de sonido para las veladas al aire libre que ahora disfrutaban regularmente. Esta noche sonaba una melodía tradicional jalisciense, interpretada con violines y guitarras, sus notas melancólicas y dulces flotando en el aire nocturno. Itzel sonrió al reconocer El Son de la Negra, una de las canciones más emblemáticas de la región. La música, como la verdad, tenía el poder de tocar el corazón directamente, sin necesidad de palabras o explicaciones. En el jardín, Maximiliano contemplaba el cielo estrellado, también absorto en sus propias reflexiones. Los últimos meses habían sido un profundo viaje de autodescubrimiento y redención. Había enfrentado verdades incómodas sobre sí mismo, sus prejuicios inconscientes, su tendencia a refugiarse en el trabajo para evitar el dolor emocional, su distanciamiento de lo que realmente importaba. El proceso había sido doloroso, pero necesario. Ahora, por primera vez desde la partida de Malinali, sentía que realmente estaba presente en su vida y en la de Renata, no solo físicamente, sino emocionalmente disponible. La mansión, que una vez había sido un mausoleo de recuerdos y formalidades, ahora pulsaba con vida nueva. Risas infantiles resonaban en los pasillos durante las sesiones del centro educativo. Música y conversaciones animadas llenaban las tardes. El aroma de flores frescas reemplazaba el olor aséptico de productos de limpieza. Y en el centro de esta transformación estaban tres personas unidas por circunstancias extraordinarias. Una niña cuya honestidad cristalina había sido el catalizador de la verdad. Un hombre que había encontrado el valor para reconocer errores y cambiar. Y una mujer cuya dignidad y fortaleza habían iluminado el camino hacia la redención colectiva. El futuro seguía siendo un lienzo por pintar, con sus propios desafíos y posibilidades. Tadeo eventualmente completaría su tratamiento y debería encontrar su lugar en esta nueva realidad familiar. El centro educativo continuaría creciendo y evolucionando. La relación entre Maximiliano, Itzel y Renata seguiría desarrollándose a su propio ritmo natural, sin forzar definiciones o expectativas. Pero una cosa era cierta: la verdad, como las mariposas monarca y como los girasoles que buscaban fielmente la luz, siempre encontraba su camino. Y cuando lo hacía, transformaba todo lo que tocaba con su poder luminoso e implacable. En la habitación de Renata, la pequeña dormía plácidamente, abrazada a una muñeca de tela que Itzel había cosido para ella. Sobre su mesita de noche descansaba un marco plateado con una fotografía. Malinali sosteniendo a Renata bebé, con el collar de zafiros y diamantes brillando suavemente alrededor de su cuello. Junto a este, un segundo marco más sencillo contenía un dibujo infantil de tres figuras tomadas de la mano bajo un sol radiante y rodeadas de girasoles. La mansión Topete Santana, antes un símbolo de privilegio aislado y jerarquías rígidas, se había transformado en un espacio de sanación, aprendizaje y conexiones auténticas. Y mientras la noche jalisciense envolvía la propiedad con su manto estrellado, una suave brisa mecía los girasoles dormidos en el jardín, como una promesa susurrada de que los días por venir serían tan luminosos como las flores que fielmente seguían al sol. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Itzel, Renata y Maximiliano los haya conmovido profundamente. Este relato de injusticia transformada en redención, de prejuicios vencidos por la verdad cristalina de una niña, nos recuerda que siempre hay espacio para la transformación personal y el perdón genuino. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una serie especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los lazos que nos unen más allá de las diferencias sociales. Encuéntrenla aquí
haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y celebran el poder de la verdad, la dignidad y el amor incondicional. No se pierdan nuestras próximas narraciones, que seguramente les llenarán de emoción como esta historia de Zapopan. Los esperamos en los comentarios para compartir qué momentos de esta historia les conmovieron más.